Bueno, muy buenos días. Hoy nos encontramos con Manu Fosela, quien me siento muy afortunada de tener con nosotros porque es el autor de Liderazgo Afectivo y creo que tiene una información muy poderosa que nos puede ayudar muchísimo a todos los líderes, a todos los que tenemos esa gran responsabilidad de tener de alguna manera personas, ¿no? No decir a nuestro cargo, sino en compañía de que vamos a por un objetivo, pero que a la vez vamos viviendo ciertas experiencias que a veces, muy entre comillas, sentimos que estamos solos, ¿no? Pero creo que él puede hablarnos un poco de eso y por eso quise invitarlo, porque además de tener este libro, tiene una misión y una visión bastante buena, bastante bonita, si se me permite, y por eso quise invitarlo y muchísimas gracias por aceptar, Manu, estar aquí con nosotros. Y hoy nos vamos a enfocar en el libro, porque ya te digo, o sea, a pesar de que es algo muy personal, una visión de él, creo que puede ayudarnos muchísimo. Así que nada, yo quiero darte la bienvenida, nuevamente las gracias y te doy el espacio para que te puedas presentar. Muchas gracias, Diani. Gracias a ti por invitarme. Es un placer poder compartir, ¿no? Como dices, esta visión, esta misión en podcast como el tuyo, ¿no? Donde se habla de bienestar y de temas de liderazgo. Y bueno, presentarme, pues soy Manu Fosela. Me he dedicado a programar durante más de 20 años, principalmente. Fue lo que estuve trabajando, programación en web. Y en los últimos 9 años, pues hace 9 años, comencé mi andadura como liderando equipos y fue todo un proceso de aprendizaje que al final he reflejado, como has dicho, en el libro de Liderazgo Afectivo, donde hablo de esa experiencia y donde he enfocado el liderazgo desde un punto de vista, pues eso, de afecto, de tener en cuenta las relaciones y las personas. Quizás porque cuando yo he sido liderado he echado en falta ese afecto, ¿no? en muchos líderes y al final pues normalmente tú buscas o intentas, ¿no? Como suele ocurrir a veces cuando eres padre, ¿no? Que no cometer los errores que vistes tú en los tuyos, ¿no? Aunque tú cometas otros, pero intentas resolver esos, ¿no? Pues un poco eso es lo que he intentado yo liderando, ¿no? El que me lideren, o sea, liderar como a mí me hubiese gustado que me hubiesen liderado. Y pues eso, ahora estoy en una empresa liderando, construyendo un equipo y llevo 7 meses, 8 meses liderando un equipo y construyéndolo desde cero, un equipo técnico. Poniendo un poco en práctica las cosas de tu experiencia que son las que reflejas en el libro, ¿no? Constantemente. Para mí ya es una constante. No, de hecho, no sería capaz de trabajar ya en una empresa liderando un equipo si no me permitiesen liderarlo de esta forma. Si la empresa no tuviese una cultura de este cuidado, de este tener en cuenta a las personas y de sentir ese cierto, de generar relaciones, que al final el afecto viene como consecuencia de generar relaciones, ¿no? con las personas, que no se trata solo de trabajo. Creo que vivimos en una etapa en la sociedad donde estamos tomando conciencia de que la vida tiene que tener un sentido, ¿no? Que no solamente es trabajar y producir y hacer algo, sino que además queremos tener relaciones, o sea, sentirnos bien con todas las personas con las que nos rodean. Y no te digo ya solo las personas, porque personas con la naturaleza, con los animales, con todo en general, ¿no? Entonces, pero bueno. Mismo, que es lo que estábamos hablando antes de empezar el podcast, ¿no? De también tener ese tiempo y ese espacio para nosotros mismos. Exactamente. Entonces, pues te digo, muy contento de poder realmente haber estado trabajando en las 3 últimas empresas donde he estado, haber podido liderar teniendo en cuenta a las personas, que sean empresas que se encarguen de cuidar y de tener en cuenta a las personas. Sí, yo creo que cada vez ese espacio se brinda cada vez más en las empresas, ¿no? Ese cuidado a los equipos. Sin embargo, esto que tú comentas, que creo que ya muy poco a poco se van quitando ese traje de superhéroe y superheroína, ¿no? De las líderes de todo poder, tal.
Pero he visto últimamente, en sesiones con líderes este peso de liderar desde el modo supervivencia, de, sí, sí, yo sí que llego, ¿no? O sea, y entonces, claro, además de esto, hay que, hay que meterle esta carga, lo digo como carga por precisamente lo que te digo, ¿no? O sea, nosotros nos enseñan desde los inicios a ver de aquí hacia afuera y es muy difícil ver de aquí hacia adentro. Entonces, además, es que el ejemplo que has puesto de los padres es que es muy cierto. El tema de liderar se puede perfectamente comparar con el tema de la paternidad. De Sí, la sí. maternidad, porque realmente es esto, o sea, es llevar a un equipo a un objetivo donde en teoría tienes que estar siempre de frente y siempre con una buena imagen y siempre tal. Y no es así, entonces ahí es donde voy, ¿no? Este modo supervivencia de ahora, vamos a decir, bueno, no voy a decir el siglo XXI, pero no, de estos últimos 10 años, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo recomiendas que se pueda llevar todo esto para que el líder pueda realmente liderar desde ese punto más objetivo, afectivo, digamos? Pues has dado en el kit, porque sí que es cierto que quizás a lo que estamos acostumbrados, y a lo mejor es por una herencia, porque al final muchas cosas de las que tenemos hoy en día en el trabajo es herencia de la revolución industrial, ¿no? Que empezó las distintas fases de la revolución industrial, donde, claro, cuando tú trabajabas en una fábrica poniendo tornillos, por ejemplo, tu trabajo, tus 8 horas o tus 10 o 12, porque antes tampoco eran 8, tú entrabas, te llegabas, te sentabas en un sitio y empezabas a hacer algo muy mecánico. Clac, 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 clac. Bien. Ahí, ¿qué necesitas? Ahí necesitas relación, ahí necesitas un... No, pues eran líderes que marcaban o te indicaban qué tenías que hacer, qué objetivos cumplir y bueno, eso más o menos funcionaba. Pero con la evolución, ¿no? de las empresas y de cómo se producen las cosas, donde al final la mecanización, la robotización de muchas cosas hacen que esos trabajos manuales ya no sean necesarios y lo que sea realmente son trabajos donde el ser humano puede aportar más que una máquina, pues ahí empiezan a cambiar las cosas. Ya no necesitamos una persona que esté constantemente diciendo qué tenemos que hacer, porque al final también son trabajos donde suele haber creatividad, suele haber iniciativas. Entonces, tú cuando estás poniendo tornillos ahí no hay iniciativa. Es que el tornillo se pone de una forma y va en un sitio y no hay nada que discutir. Pero ahora mismo los trabajos, la mayoría de ellos son trabajos donde requiere poner parte de nosotros mismos como personas. Entonces, ahí tiene que cambiar la forma de liderar, ¿no? a las personas. Pero seguimos con esa mentalidad, o yo creo que seguimos en muchos sitios con esa mentalidad más de jerarquía, de ordeno y mando, sin dar explicaciones, sin que la persona entienda. Yo lo voy a decir, si a mí me dicen, pon ese tornillo ahí, yo no tengo que cuestionar nada, yo pongo el tornillo. Pero cuando me dicen que tengo que generar, por ejemplo, una aplicación para un usuario con determinadas características, yo con mi experiencia sí que puedo aportar cosas, sí que puedo comentar, sí que puedo opinar y poner en común además con el resto. Cuando tú tienes un líder, una persona que lidera y dirige un equipo sin tener en cuenta a las personas, eso empieza a generar esa tensión que decimos, ¿no? Empezamos a vivir en modo supervivencia, tanto el líder como la gente del equipo. Al final lo que importa para esas personas es el llegar al objetivo, el cumplir el objetivo. Y eso tiene un coste porque no solamente un coste a nivel personal, tiene el coste de que lo que se produce no tiene una calidad suficiente, porque al final yo lo que intento es salvar el percal. O sea, para que no me echen que tengo que hacer esto, lo hago. ¿Con qué calidad? Me da igual, pero lo he hecho, yo he cumplido. Si esto más adelante tiene consecuencias, a mí yo me lavo las manos. Yo lo hice, yo cumplí mi objetivo. Ya otro será la culpa de otro. Entonces, todo esto, además de generar un desgaste a nivel emocional, hace que nos sintamos huecos, que nos sintamos vacíos. Porque, vuelvo a decir, un trabajo de poner tornillos, evidentemente, es un trabajo hueco. Bueno, ¿eso quién lo hacía? Pues lo hacían antes personas, antes no había formación, no había educación, la gente no sabe ni leer y escribir. Bueno. No, pero es que hoy en día una metáfora, ¿no? Que dice, por poner el tornillo
en un mando, yo qué sé, ¿no? Entonces el tornillo, 1 euro. No son 100 euros, el tornillo fueron 1 euro. Y los otros por saber dónde iba el tornillo, ¿no? O sea, ya ahora... Exactamente. Ahora somos nosotros quienes sabemos dónde puede ir el tornillo o qué tornillo poner o qué hacer, ¿no? O sea, porque te voy a decir, ahora tenemos esa posibilidad de tener iniciativa, de tener creatividad para solventar los problemas. Entonces, hacerlo desde una perspectiva de supervivencia, de orden y mando, de no transparencia, de no comunicación, eso hoy en día está demostrado. O sea, es que además, si lo ves, ya hay cantidad de estudios donde se ve donde se ha demostrado que las personas cuando se trabaja de esa forma es menos productiva, hay mucha más rotación, hay muchas más bajas, hay mucha menos calidad del trabajo realizado. Pero es que ahora mismo lo vemos como muy lógico, ¿no? O sea, ahora mismo es que es lógico. Antes siempre era culpa del empleado, ¿no? Que no sirven, que no tal, que no cual. Pero es que ahora se están dando cuenta, que creo cada vez más, que ahora uno dice, es que es lógico. Es que si tú no cuidas de tu equipo es que se te va a ir, porque además yo soy fiel defensora que esta generación que está trabajando ahora, o sea, o sea, vamos a hablar de los boomers para abajo, no, de la X para abajo, somos muy exigentes, ¿no? Pero exigentes a que se nos reconozca, exigentes a que se nos vea, a que ya nos traten bien, ¿sabes? O sea, a muchas cosas, o sea, que ya no es cualquier cosa. Entonces, ya el tema de liderazgo de supervivencia desde ese punto de vista, ya creo que se están dando cuenta que no es lo más útil, ¿no? Pero es lo que tú dices, o sea, creo que cuando llevas esa manera toda esta carga, yo le llamaría como que es la mochila, ¿no? Que es un poco lo que en el programa de Esencia Líder, que a lo largo de esto iré hablando de eso, vas cargando con eso, ¿no? Con todas esas experiencias que estoy loca porque me digas por qué nace el liderazgo efectivo, de dónde nace, ¿no? Pero voy a entrar en ello entrando en la mochila, ¿no? O sea, lo que tú has dicho. Yo aprendí que el líder tiene que ser así, tiene que ser tal y así, y las vas llenando, y cuando te toca hacerlo, pues es un poco lo que aplicas. Y al final luego te encuentras con esta generación rebelde que no queremos hacer caso a nada, y te das cuenta que te vas a tener que adaptar, que fue lo que a muchas personas les ha tocado, ¿sabes? Es decir, ya el salario ya como que quedó en una segunda fase, ya como que está dando más importancia a tener tiempo para ellos, a que se les cuide, a que tenga pique guardería, a que se les escuche, ¿sabes? O sea, ya hay que ir cambiando un poco la dinámica. Entonces, pero ahí sí entro. ¿A qué te motivó a escribir el liderazgo afectivo? Pues mira, la motivación lo conté además cuando hice la presentación del libro. Yo leo, pues te digo, desde que empecé a liderar equipos, pues ¿qué haces? Cuando no has liderado nunca o empiezas, de repente no te ves en esa, porque yo empecé a liderar de manera casual, o sea, era una empresa pequeñita que empezó a crecer. Yo era una persona con experiencia laboral, me refiero, que llevaba también mucho tiempo en la empresa. Entonces, al final, quieras que no, cuando conoces la empresa y tienes experiencia, pues de manera natural, ¿no? Pues empecé a liderar. Claro, entraba gente nueva, pues ¿quién va a ser su referente? Pues alguien que lleva más tiempo, que conoce la empresa, que conoce los proyectos, etcétera, ¿no? Pero claro, al verme en esa situación, dije, voy a formarme, voy a leer, ¿no? Voy a ver, porque claro, como tú dices, ¿no? Tú tienes tu mochila con tus ideas, pero luego ponerlas en práctica no es tan sencillo, ¿no? A mí cuando me dicen, hay que empatizar, y yo digo, ¿y dónde venden la empatía? ¿La puedo comprar en farmacias? ¿No? O sea, ¿cómo se empatiza? Claro, a mí me parece muy bien que me digan hay que empatizar, pero a mí explícame, ¿cómo se empatiza? ¿Cómo consigo empatizar? ¿O cómo consigo, sabes, la lista de cosas que tiene que seguir un líder? A mí las listas me parecen geniales, pero ninguna me explicaba cómo, ¿vale? Entonces, yo como eso he ido aprendiéndolo poco a poco, experimentándolo, fallando y viendo qué cosas funcionaban, pues al final, en una de estas lecturas que hice donde te daban la receta mágica, el líder perfecto tiene que seguir todas estas cosas, yo decía, ya, pero ¿cómo? ¿Cómo consigo estas cosas, no? ¿Dónde puedo ir o ayudarme? ¿Quién me ayuda a mí a conseguir estas cosas? Entonces, a partir de ahí surgió esa idea de decir,
jolín, pues yo ya que tenía en ese momento 8 años de experiencia, me puse a evaluar cómo lo había ido haciendo yo, cómo había ido consiguiendo esas cosas y dije, pues voy a ponerlas en un libro. No a modo de receta, porque como yo he ido en el libro, mi libro no es un libro de recetas, es un libro donde yo cuento mi experiencia, cómo yo he conseguido empatizar, cómo yo he conseguido que un equipo funcione, cómo he conseguido determinadas cosas, para que a ti te inspire. Que no significa que tú lo puedas hacer de la misma forma o lo puedas conseguir de la misma forma, pero la manera en la que yo lo he hecho te puede ayudar a inspirar, a adaptarla, porque tus circunstancias, tu experiencia, tu conocimiento, todo tu ser es diferente. Entonces, lo que a mí me ha funcionado en una empresa con determinado número de personas no tiene por qué funcionarte a ti, pero te puede inspirar para ayudarte a conseguir esos mismos objetivos. Vale, yo he empatizado así. Eso te puede inspirar para tú conseguir empatizar. Entonces, al final, la inspiración de escribir el libro fue eso, fue intentar explicar, ¿no? Contar mi experiencia, no a modo de fórmulas, pero sí a modo de cómo yo he conseguido esos tips que te dicen todos los gurús estos de LinkedIn y tal, de el líder tiene que tal, pues cómo yo lo he hecho. Sí, y aparte, según lo que me estás diciendo, me da la sensación que no es muy desde el líder perfecto, sino desde el líder real, ¿no? Porque a veces me encuentro, como tú dices, en LinkedIn, cosas como muy mágicas, ¿sabes? Como muy líder tal y siempre, no sé, me invento, ¿no? Pero siempre llevar una sonrisa para su equipo, siempre estar ahí para... Y uno dice, amigo, es que a veces no estoy ni para mí, ¿entiendes? O sea, a veces es que estoy, que quiero agarrar y usar la manta invisible, o sea, es que Sí. estoy, ¿sabes? Y es totalmente permisible, o sea, es normal, es que somos Claro, humanos. Es que a exactamente. veces tenemos que humanizar un poquito el tema del liderazgo. Y mostrar nuestra vulnerabilidad, porque somos humanos, no somos, o sea, un líder, una persona que dirija, no es un ser de luz, un ser perfecto, que todo lo sabe, que tiene solución para todo. Y un líder afectivo no es, seguimos, o sea, porque otra de las cosas que a mí también me han discutido muchas veces es como decir, ya, pero es que sentir afecto por el equipo, eso puede hacer que te nuble a la hora de tomar decisiones. Y digo, no, no, porque, o sea, sí que es cierto que podría ocurrir, ¿vale? O sea, si tú estás locamente enamorado, evidentemente tú haces, o sea, no ves, te vuelves ciego, ¿no? Pero claro, yo no hablo de ese tipo de afecto, donde tú estás ciego. Y vuelvo al ejemplo del ser padre con los hijos. Tú, por mucho que quieras a tus hijos, tú les pones normas y tú les castigas cuando tienes que castigarles y les enseñas. Entonces, ¿y eso qué significa? ¿Que no quieres a tus hijos? No. Pues yo hablo del mismo ejemplo. Yo, como líder, que intento ser afectivo, de presentar afecto, que al final para mí es eso, es crear relaciones, que me importen esas personas, eso no significa que yo sea un buenista y que todo lo permita, ¿no? Como también esos padres que dicen, yo soy un amigo de mis hijos, joder, pues qué pena, ¿no? Tus hijos han perdido un padre. Tienen un amigo, pero han perdido un padre, porque un padre no es un amigo. Un líder no es un amigo, es la persona que dirige y te puede sentir mucho afecto por ti, puede importarte las personas con las que dirige, que están en su equipo, pero eso no significa que se permita todo o que tú tomes decisiones solo para, ay, no voy a hacerle daño, hoy que no le pase. No, estamos en una empresa, la empresa tiene que cumplir objetivos, la empresa tiene que ganar dinero o no es empresa, evidentemente. Lo que no tiene que ocurrir es que se vaya al extremo, es decir, voy a ganar dinero a expensas de la gente, ¿no? No me importa la gente son un recurso, a mí me da igual, si tú no vales, pues ya vendrá otro. No, no, no es ese extremo ni es el otro, o sea, es algo intermedio donde consigues poner en juego los dos factores, la objetividad necesaria para que una empresa funcione y produzca, y a la vez para que las personas se sientan bien y se sientan parte de esa producción, de esa empresa, de ese fin, ¿no? Porque al final todo lo que queremos es dejar un legado, ¿no? Y poder estar en una empresa que aporte, que haga cosas y que tú seas parte y te sientas parte de ello, pues a mí es que es lo que me parece el sumum, ¿no? Como una de las partes, ¿no? Que tenemos que intentar cubrir en nuestra vida. Eso que estás diciendo, yo si me pusiesen a desmenuzar un poco más el título, que por el tema liderazgo afectivo, ¿no? Que realmente uno es, el efectivo es lo más Sí, sonado, sí. lo de afectivo es lo que engancha más, ¿no? O sea, el título está genial. Sin embargo, si me pones a desmenuzarlo un poquito más, yo lo pondría como un liderazgo de empatía y de escucha, ¿no? Que eso Totalmente. ya es mostrarle, eso es mostrarle afecto.
Eso Puede es. ser que conectes o no a nivel personal con la persona, de la redundancia, ¿no? Eso O es, sea, puede exactamente. que, no sé, bueno, puede que de repente a ambos les guste, no sé, las motos, o les gusta el tema de la cocina, o les gusta estar y tengan más cosas que hablar, o lo que tú has dicho, de repente ambas personas tienen hijos y puedan, el niño ayer no me dejó dormir mucho, y el mío tampoco, y tengan como más temitas en común que de repente te pueden acercar más y ya está, ¿no? Pero a lo mejor hay otros que tú dices, bueno, no estamos en la misma línea, pero eso no quita que vayas a dejar de ser empático y escucharle a él y con eso mostrarle tu afecto. Yo creo que va más o menos lo Eso que yo es. estoy siguiendo de la línea. Y entonces ahí, como para aclararle a esas personas que piensan que, como tú dices, que es un amor romántico lo que tienes por el equipo, yo ahí te preguntaría, ¿cómo gestiona las emociones ese líder? ¿Cómo gestiona sus emociones? Porque también es verdad que para poder llegar a ese tipo de conclusiones, ese tipo de equilibrio que tú estás diciendo entre esa objetividad de somos empresa y esa parte afectiva, tiene un grado de trabajo. O sea, yo no lo Sí, no sí. voy a negar. No, dime. No, te digo que es un trabajo constante. O sea, digamos, para mí, un líder afectivo, por eso yo siempre digo que para poder liderar te tienen que gustar las personas, porque liderar con afecto, como tú dices, requiere de un trabajo extra. Pero claro, no es un trabajo extra cuando lo haces por gusto. Eso es. Y vuelvo otra vez al ejemplo de los padres. Si tú eres padre, todos sabemos los que hemos sido padres o madres que no es una tarea fácil, que tiene momentos de crisis, momentos de dudas, momentos de... Pero a la vez tiene momentos de un disfrute total. La cuestión es que la media, cuando tú haces balance, tú dices, merece la pena. O sea, esto me llena, ¿no? Entonces, para mí liderar tiene que partir también de algo así. Yo tengo que sentir que quiero liderar de esta forma. Una cosa es dirigir. Si tú quieres dirigir, tú puedes ponerte a dirigir y como el guardia de tráfico. Yo no conozco los coches, yo pim, 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 voy poniendo, sigo una serie de reglas, una serie de normas, según mi experiencia, según mi conocimiento, y yo dirijo. Pero cuando tratamos de personas, yo para mí dirigir no es suficiente, tienes que liderar. Y tienes que liderar importándote a las personas. Entonces, si partimos de la base de que te importan las personas, aunque sea un trabajo extra, es un trabajo que llena, es un trabajo que te hace que merezca la pena, ¿no? Ese tipo de... Pero requiere de un trabajo constante. No te digo al 100%, pero sí en la media, sí es un trabajo constante, donde tú tienes que estar, yo hablo en mi libro, por ejemplo, de la metaconsciencia, yo hablo de la meditación. Eh, Al final, lo que tú tienes que intentar es meditar, ser consciente de lo que sientes cuando sientes, que para mí eso es la metaconsciencia, ¿no? Saber qué sientes cuando sientes, cómo sientes cuando sientes determinadas situaciones, frustración, eh, alegría, ¿no? Todo tipo de emociones, de sentimientos, ser consciente de ello para que al final tú puedas evitar lo que yo llamo también la visión del túnel afectivo, ¿no? El poder encontrar un equilibrio, ¿no? Entre ser objetivo y ser emocional. Porque al final es que tienes que encontrar, o sea, tú tienes que tomar una decisión. Y la mayoría de las veces cuando tomamos decisiones no son soluciones a problemas como las matemáticas, que tienen una solución. Son dilemas en los cuales no hay una solución buena, sino está la solución menos mala. Entonces tenemos que tomar esa decisión en base a la solución menos mala. Cuando tenemos en cuenta emociones y cuando tenemos en cuenta el objetivo, nuestra experiencia profesional y conocimiento, se toman mejores decisiones menos malas. O sea, se toma la menos mala seguro. Porque si solamente tenemos en cuenta la emoción, evidentemente nos va a faltar esa parte de la objetividad que nos va a hacer tomar no va a ser la mejor decisión posible. Si somos solo objetivos y tener en cuenta a las personas y sus emociones, tampoco va a ser la mejor decisión. Por eso es estar siempre pensando, siempre encontrando entre lo que yo siento y lo que yo pienso. Es ese equilibrio y es un trabajo constante. No hay posibilidad de decir, bueno, hoy no siento, solo pienso. O no, hoy no pienso, hoy solo siento. No, tienes que estar siempre, siempre, siempre en ese punto. Por eso digo que es difícil ser un líder afectivo, un líder empático, un líder que realmente tenga un humanista, ¿no? Que tenga en cuenta a las personas.
Sí, realmente me dejaste pensando porque es que es así. O sea, realmente como seres humanos somos mente, emoción, movimiento, ¿no? O sea, y va oscilando, querramos o no, aunque querramos tapar las emociones como si no existiesen, realmente no son. Y eso que estás diciendo de esta metaconciencia me parece que es brutal. O sea, creo que es un contenido muy bueno porque realmente sí, o sea, y es verdad que según el enneagrama, que es una cosa que también trabajamos en el programa de Esencia Líder, habemos personas que somos más mentales, otras más emocionales y otras más de entrañas, ¿no? De Sí, hacer, de reaccionar. Y aunque la base es una de ellas, todos tenemos de todas. O sea, no quiere decir que yo, por lo menos, que somos mental, no quiere decir que yo no siento, yo tengo mi corazoncito, como se dice en mi país. Entonces, claro, realmente va esto. ¿Qué pasa? Que normalmente todos los mentales los llevamos hacia arriba, ¿no? El por qué. En cambio, el que es más mental, entonces realmente, pero siempre las vas a tener. Y el trabajo arduo, entre comillas, que al principio sí es verdad que es bastante complicado, porque lo viví yo, ¿no? En mi carrera de psicología y en todas las preparaciones que he tenido, siempre nos han puesto a hacerla de forma vivencial. Y es complicado, o sea, es complicado el tema de adentrarte en lo que no conoces de ti. Pero al final, cuando ya lo haces tan habitual, sí, vas a seguir trabajando en ello, pero ya casi que se hace de una forma automática. uh-huh. No sé si estés de acuerdo, ¿no? O sea, es lo Sí, que tú sí. dices. Es un trabajo constante, pero mientras más lo vas haciendo, más del día a día y más Sí. fácil se te hace. Exactamente. Si al final es como todo, ¿no? El ser humano es muy de rutinas, ¿no? Cuando tú empiezas a hacer una serie de cosas de una determinada manera, al final tu cerebro, tu cuerpo se acostumbra a hacerlo, ¿no? Y cuando no lo haces, es el propio cuerpo el que te dice, que, oye, que hoy no has hecho ejercicio. Cuando te acostumbras a hacer ejercicio, el cuerpo te pide hacer ejercicio, ¿no? Así es. Pues cuando lideras de esta manera y empiezas a trabajar, pues eso, a hacer meditación o a ser metaconsciente, ¿no? De tus sentimientos, de tus emociones, el cuerpo te lo pide y se convierte en una rutina, en una manera. Pero te voy a decir, te tiene que gustar, porque si no te gusta, yo qué sé, por ejemplo, a mí no me gusta correr, ¿no? Le veo. Entonces, al final, aunque yo me fuerce a correr, voy a tener un problema en el momento que tenga una crisis, porque voy a encontrar la excusa, ¿no? Para no hacerlo, porque no me gusta correr. Entonces, tengo que encontrar qué deporte es el que a mí me gusta o me favorece o no me disgusta, ¿no? Porque de esta forma va a ser mucho más fácil conseguir esa rutina, que mi cuerpo se acostumbre a eso, ¿no? Evidentemente el correr me puedo acostumbrar, pero estoy seguro que aunque lleve 3 años corriendo y me acostumbre a ello, como es algo que yo mentalmente no me gusta, lo tengo ahí grabado, en una crisis, en un momento en lo que pase algo, yo estoy seguro que mi cuerpo va a buscar, mi cerebro va a buscar la manera de evitarlo. Aunque, vale, entonces por eso decía lo primero, que tiene que gustarte liderar personas, o sea, te gustar con personas, y luego encontrar hacer ese trabajo para encontrar esas rutinas, y al final se convierte en lo que tú dices, algo muy automático que vas haciendo, que ya no te cuesta tanto trabajo, sino que lo haces de manera automática, pero porque te gustan las personas. Porque te lo voy a decir, las personas que lideramos tenemos momentos de crisis, pero ya no te digo a nivel personal, sino a nivel de equipo, a nivel de momentos en la empresa, en las situaciones, como pasó con el COVID, donde si no tienes esas herramientas, si no tienes esas rutinas y si no te gustan las personas, es muy difícil de superar. Entras en una crisis, entonces, y se toman decisiones que pueden ser como pasaron, ¿no? En su momento, ¿no? De despidos, de tengo miedo, a la calle todos. Pero si no hay, todavía no ha pasado nada, por si acaso. Y eso luego ha habido empresas que han pagado las consecuencias de tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Cuando estás en una empresa que tiene en cuenta a las personas, esas decisiones se van retrasando, o sea, las meditas, ¿no? Vas diciendo, no, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Pero por las personas, o sea, ya no estás pensando solo en el dinero, sino en las personas. Entonces, tienes que ser capaz de crear esas rutinas, de trabajarlas, de interiorizarlas, para que se conviertan en algo pues eso, algo tuyo, algo interno. Pero requiere muchísimo trabajo, y te voy a decir, es un trabajo que no puedes descuidar. O sea, es como entrenar. Te tiras una semana, 2 semanas sin entrenar, y pierdes muchísimo. O sea, entonces, retomar es como, no. exactamente. Entonces,
requiere de un trabajo constante, pero como tú dices, al final cada vez cuesta menos. O sea, conforme vas cogiendo esas rutinas, esas costumbres, cada vez te cuesta menos hacer ese trabajo. Todo lo que has hablado en el podcast está, perdón, súper de la mano con el programa de Esencia Líder. Y me encanta porque habla mucho de eso. O sea, habla mucho de aprender o reaprender a sentir las emociones, ¿vale? Habla mucho de la máscara que utilizamos como líderes, hasta cuándo nos es útil o si nos ha sido útil, o si es una máscara que se usamos para el trabajo o para la vida entera, ¿no? O sea, habla mucho de esas cosas, habla de la mochila del liderazgo, habla de la línea de vida. O sea, hablamos de tantas cosas que son súper profundas y que estando aplicando hemos visto grandes resultados en estos líderes, que creo que es un contenido que complementa todo esto que hablamos y que realmente te ayuda a redefinir, que es un poco lo que tú estás queriendo también con liderazgo afectivo, a redefinir esa forma de que lo venías haciendo, que como estábamos diciendo, no, lo mismo te fue útil en su momento, en los años 50, por ahí, ¿no? O incluso en los 90. Sí, exactamente. Pero ya lo mismo es hora de cambiarlo, o sea, ya vas a ver mayor beneficio tanto para ti como para tu equipo y para la empresa, por lo que tú has dicho, la alta rotación. Es que tú estabas diciendo ahora muchas cosas que conecté con el caso de una gran amiga que estaba pasando exactamente lo contrario de todo lo que hemos estado hablando aquí. Y yo a veces me pregunto, pero es que no entiendo, o sea, ¿cómo no ven esto o no lo quieren ver o no les da importancia? Bueno, mira, cada quien con un modelo de negocio como le funcione, y ahí las comillas son muy grandes. Sí, sí. Y bueno, aquí no quiero juzgar ni mucho menos, sino lo que quiero es dar esa reflexión, ¿no? Lo quieras ver de la forma objetiva o humana. Yo creo que es un contenido el que ofreces que es muy bueno, que aporta mucho tanto a nivel personal como de equipo como de empresa, que creo que al final es el objetivo de todos los que formamos parte de una empresa. Claro. Y al final, además, fíjate que cuando se traslada a la empresa, ¿no? Al final también de alguna manera se traslada a tu vida, porque al final nosotros, como decíamos, no somos robots. O sea, no es como en la serie esta, Severance, no sé si la conoces, donde son personas que les parten el cerebro, ¿no? Tienes tu vida, pero en tu vida no sabes nada del trabajo y en el trabajo no sabes nada de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, si pudiésemos hacer eso, a lo mejor seríamos felices o no, ¿no? Porque no voy a hacer spoilers de la serie, pero claro, somos seres humanos donde todo nos afecta. Entonces, muchas veces vamos al trabajo con problemas de casa y muchas veces vamos a casa con problemas del trabajo. Entonces, lo que tenemos que intentar justamente, yo creo que desde el liderazgo, es que las personas que trabajen en nuestra empresa no se lleven problemas a casa. O sea, que puedan llegar a casa felices de haber hecho su trabajo, que evidentemente hay problemas en el sentido de que pues, nuestro día a día, nuestro trabajo, pues tiene presión, tienes entregas, tienes cosas que hacer, pero eso no es el problema. O sea, ese es tu día a día, es tu trabajo, lógicamente es un trabajo y eso siempre te va. Pero que no te vayas a casa diciendo, como no haga esto, verás mi jefe, vaya bronca me va a caer, uy, no quiero ir mañana al trabajo porque verás la que... Eso es lo que son las cosas que tenemos que evitar, ¿no? Que una persona esté feliz en su trabajo, porque eso va a hacer que la vida también sea mejor para todos, porque no vamos a estar llevándonos problemas a casa, no vamos a discutir con nuestra pareja, porque al final cuando tú estás mal, cualquier chorrada que pase en casa te detona y no tiene nada que ver con tu pareja o con tus hijos, tiene que ver con el trabajo. Entonces, esas son las cosas que tenemos que intentar evitar, ¿no? Entonces, igual que tú intentas tener una vida sana en tu vida familiar, en tu vida de pareja o en tu vida sola, si vives y no tienes... Igual tenemos que intentar, sobre todo, y creo que la responsabilidad de las personas que lideramos, justamente de intentar que esas personas que están en el trabajo no lleven a casa nada que les pueda hacer fastidiar su vida, ¿no? Porque creo que eso es lo que va a conseguir que hagamos una sociedad mejor. Que todas las personas tengamos en cuenta a las personas, ¿no? Que yo creo que es algo que se ha perdido muchísimo en nuestra sociedad, ¿no?
entiendo las razones que nos han llevado a ello muchas veces, porque hay desconfianza, porque te vas a ayudar a alguien y resulta que te saca un cuchillo y te atraca, o no. Entonces muchas veces tú dices, no me acerco, no digo nada o no hago nada, ¿no? Nos convertimos, pero al final yo creo que eso nos está haciendo peor también como sociedad. Entonces tenemos que intentar evitarlo, ¿no? Poner los medios para que evidentemente no tengamos ningún percance, no ser demasiado confiados, ¿no? O sea, tener ese equilibrio entre objetividad y la emoción, pero llevarlo a todos los ámbitos de la vida, no solo, o sea, trabajo, en la vida y en la sociedad. Y creo que tenemos una responsabilidad como líderes para que eso ocurra, ¿no? Sobre todo hoy en día también con el tema del teletrabajo, donde hay mucho más desapego, mucho más de conexión. A pesar de que estamos mucho más conectados, tenemos menos relaciones. O sea, son conexiones, son cosas efímeras, pero realmente no hay una relación. Y creo que desde el liderazgo somos quienes tenemos que intentar generar esas relaciones, que la conexión se convierta en relación, porque ese apego es el que hace que nos importen las cosas y nos importen las personas, y al final nos importa nuestra sociedad y el mundo en el que nos movemos. Qué bonito, me encanta todo lo que has dicho porque creo que desde esas pequeñas acciones de las cuales has estado hablando, realmente tienen un impacto tan poderoso como poder aportar, como tú has dicho, a la sociedad y así al mundo. O sea, creo que, y son cosas que fíjate que no tenemos que hacer, de cargar el mundo, ¿no? O sea, son pequeñas y fáciles acciones que podemos ayudar y eso, como un trabajo de hormiguita, ¿no? O sea, este líder hace ese trabajo para el equipo, ese equipo, como tú me has dicho, vuelve a su casa de una manera tranquila, sin mayores cargas, sin manera tal. Esto, a su vez, tiene una familia, vamos a ponerlo muy así, pero bueno, una familia feliz en ese sentido, y así vas alimentando la sociedad, y si todos hacemos lo mismo, realmente sí que aporta, ¿no? Es como, no sé, no vamos a decir que vamos a cambiar el mundo, pero por lo menos estamos dando una preocupación menos. Exactamente. Que ya eso es bastante decir. Yo creo que sí podemos cambiar el mundo. Yo estoy convencido, o sea, si no, creo que no tendría mucho sentido, ¿no? Pero yo creo que sí podemos cambiar el mundo, pero que requiere de que eso, como tú dices, que cada uno aportemos lo nuestro. Yo no tengo que cambiar el mundo, yo no tengo que cambiarte a ti, yo tengo que cambiar yo. Y lo que yo aporte es lo que a lo mejor hace que tú te invite a cambiar, que tú decidas cambiar y ser mejor. Porque al final, cuando tú generas equipos empáticos, con afecto, con relaciones, eso hace que esos mismos equipos trasladen eso a otros sitios, a otros entornos, a otros grupos, a otros equipos. Entonces, es lo que tú dices, o sea, sí, yo creo que sí que podemos hacer un mundo mejor, una sociedad mejor. Y ojo, esto no estamos hablando de los mundos de Yuppie, esto no es Happy Flower, no, la vida es dura y vamos a seguir teniendo problemas y va a haber días de bajón y vamos a tener muchas dudas. Sí, eso es así. Eso va a ocurrir, no es el happy flower, no, yo no estoy hablando de buenismo, no estoy hablando de que todo es maravilloso, no, la vida es dura, lo sabemos todos, todo lo que hacemos es duro, el trabajo es duro, pero una cosa es, si el enfoque que hacemos es mediante el afecto, yo te garantizo que esa dureza que tiene la vida, que tiene el mundo, se lleva de otra manera, se soporta de otra manera. Ese es el fin, yo creo que tenemos que conseguir. No un mundo happy flower donde no va a haber problemas, no va a haber guerras, no va a haber... No, eso es imposible. Está en el ser humano intrínseco. La naturaleza del ser humano no la vamos a cambiar, salvo que la evolución haga que cambie. Pero a día de hoy yo eso no veo que vaya a cambiar. Ahora sí creo que podemos tener una sociedad mejor, simplemente actuando de esta manera, para que los problemas que tiene la vida los enfrentemos con diferente... Desde una nueva perspectiva más llevadera. Exactamente. Pues, Manu, yo quiero que nos digas cómo podemos conseguir liderazgo afectivo, desde dónde podemos obtenerlo. Pues mira, ahora mismo está a la venta tanto en formato digital como en formato físico en la editorial Savili, con 2 Vs, Savili. Se puede comprar, y también en Amazon. En Amazon también lo puedes encontrar ya. Ahí creo que solamente está en formato físico de momento. Vale. Con lo cual, pues el libro, a lo mejor, yo te digo, viéndolo yo como un usuario que compra libros, me parece caro,
pero entiendo porque al final las editoriales pequeñas, los costes que tienen son muy grandes. Yo hasta que no me he metido en esto de escribir un libro no he sido consciente de lo que supone escribir un libro, ¿eh? O sea, porque te digo, no solamente yo lo escribí el libro y yo pensé que ya al día siguiente lo tenía publicado. Y lleva un proceso de revisiones, chequeos, maquetación, diseños, o sea, un montón de decisiones y hay mucho trabajo y mucha gente detrás, ¿no? Que hace que el libro al final tenga una calidad suficiente para que se aprecie, ¿no? Y al final, bueno, pues tiene el coste, creo que son 32 euros lo que cuesta el libro. Pero claro, que viendo el trabajo que hay, muchas veces, pues eso, no puedes competir contra una autopublicación, por ejemplo, pero claro, tampoco tiene el cariño y el trabajo que tiene este libro. No, y es lo que hablamos, ¿no? También es verdad que la información que tiene también creo que lo vale, porque es algo que se queda contigo el resto de la vida, ¿no? O sea, que al final es un poco eso que es lo que buscamos. Yo voy a poner el enlace, ¿vale? Lo voy a poner en la descripción para que puedan acceder a él directamente. Y voy a poner ambos, tanto el de Sabili como el de Amazon, y así ya pueden ir así a un clic, lo van a encontrar ahí en la descripción. Así que bueno, nada, yo darte las gracias. La verdad es que siempre me voy a estos espacios con mucha reflexión, con mucho conocimiento y con mucha conexión con las cosas que se dicen, como ha sido en tu caso, de mucho conocimiento también, claro que sí. Y créeme que lo tengo en la pestañita abierta, pero como también me estoy recuperando un poquito del verano y poniéndome al día, al final no lo he terminado de hacer, pero sí que me interesa tenerlo porque creo que personalmente me puede ayudar y además te confesaré que lo voy a utilizar como herramienta para mis sesiones, ¿vale? Yo encantado de haber estado charlando aquí contigo y compartiendo con una persona con la que creo que somos muy afines a la forma de pensar en temas de liderazgo, y eso a mí me encanta y te agradezco muchísimo que lo compartas y que lo uses, porque al final es para lo que lo he escrito realmente, para que pueda ayudar a otras personas a inspirar esa experiencia, ese conocimiento y a intentar hacer eso, un mundo mejor, una sociedad mejor, o al menos nuestros equipos que sean un poco mejores. Así es. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Manu, por este tiempo y por toda la información que nos has dado. Te mando un abrazo grandísimo. Un abrazo. Espero que tengas una buena semana. Cuídate mucho. Gracias. Hasta luego. Chao, un placer. Chao.